Imagina el vasto y misterioso reino espiritual que existe a nuestro alrededor, invisible, pero siempre presente. En medio de esta inmensidad, Dios, el creador de todo, cuenta con seres que sirven a propósitos específicos en su creación. Estos son los ángeles, criaturas celestiales de tremenda fuerza y autoridad, cada uno con una misión única. Algunos ángeles que encontramos en la Biblia tienen roles que traen paz, protección y mensajes de Dios. Sin embargo, también existen ángeles cuya misión es más intensa, desafiante, a veces, perturbadora. Son ángeles que personifican aspectos profundos y complejos del juicio divino, de la justicia y hasta de la rebelión contra el mal. No son los personajes pacíficos y suaves que a menudo imaginamos cuando pensamos en ángeles, al contrario, estos seres poderosos llevan consigo una responsabilidad que afecta los cimientos espirituales del mundo. En este vídeo, vamos a explorar la historia de 4 de estos ángeles poderosos. Cada uno de ellos fue creado para realizar tareas específicas que impactan directamente a la humanidad y al cosmos. Algunos de estos ángeles actúan como defensores del pueblo de Dios, levantándose en batalla para luchar contra las fuerzas de las tinieblas. Otros, sin embargo, asumen roles oscuros, liderando juicios y enfrentando directamente las fuerzas malignas que amenazan la creación divina. A medida que avancemos en la historia, verás que cada uno de estos ángeles nos trae lecciones importantes sobre lo que significa estar en la presencia de Dios, sobre el juicio y sobre la batalla que se desarrolla en el reino espiritual. Estos ángeles representan no solo el poder de Dios, sino también la manera en que Él lidia con el mal, la rebelión y la protección de sus hijos. Estos 4 ángeles son figuras extraordinarias, envueltas en misterio y poder. En algunos pasajes, se mencionan de manera breve, casi como si fueran parte de un secreto revelado solo en momentos específicos, dándonos destellos de sus roles. En otros, sus historias están llenas de detalles y simbolismos que nos muestran su relevancia en el plan divino. A medida que nos sumergimos en la historia de cada uno de ellos, prepárate para comprender lo que significa estar del lado de Dios en una lucha contra el mal. Estos ángeles no son solo figuras distantes en una historia antigua, están presentes en una batalla que aún resuena en los días de hoy. Nos muestran que el mundo espiritual es tan real como el mundo físico y que, al igual que Dios, tienen una preocupación constante por el destino de la humanidad. Estos 4 ángeles poderosos son mucho más que personajes celestiales, son símbolos vivos del poder, del juicio y de la justicia divina. Nos recuerdan que hay una batalla que se está librando y que las fuerzas de Dios son fuertes, disciplinadas e inquebrantables. Pero antes, verifica si ya estás suscrito al canal, porque aquí traemos una serie de vídeos como este que te ayudarán a entender y comprender mejor la Biblia Sagrada de una manera más clara y profunda como nunca antes has visto. Satanás, Lucifer. Imagina el escenario del cielo antes de la creación del mundo tal como lo conocemos. Era un lugar de gloria, lleno de luz, donde los ángeles se reunían en perfecta armonía alrededor del trono de Dios. Entre estos ángeles, había uno que se destacaba, Lucifer, cuyo nombre significa portador de la luz. Lucifer era increíblemente bello y sabio, con una presencia que resplandecía de manera singular. Era un querubín, una de las categorías más elevadas de los ángeles, y su cercanía con Dios era especial. De hecho, Lucifer tenía un honor que pocos poseían, estaba entre los seres más exaltados en el cielo, reflejando la gloria de Dios de una manera magnífica. El propio Dios confió a Lucifer un gran poder y responsabilidad, otorgándole autoridad sobre otros ángeles. Su sabiduría era profunda, su esplendor impresionante, y poseía dones únicos para adorar y glorificar al Creador. La Biblia habla de él con términos que indican una figura radiante y admirable, cuyas cualidades y habilidades lo colocaban en una posición de destaque. Pero algo comenzó a suceder dentro de Lucifer, algo que transformaría su trayectoria para siempre. En algún momento, ese brillo que recibía de Dios comenzó a alimentar un sentimiento peligroso. Comenzó a mirarse a sí mismo con admiración, reconociendo su poder e influencia. Lo que debería llevarlo a alabar más intensamente al Creador terminó convirtiéndose en un sutil orgullo. Lucifer empezó a desear la gloria que pertenecía a Dios, la supremacía y el dominio sobre todo. El orgullo creció como una sombra en su corazón. Comenzó a cuestionar por qué él, tan poderoso y bello, debería estar sometido a alguien, incluso al propio Dios. ¿Por qué no podía ser él el Señor, el centro de todo? Poco a poco, su deseo de autonomía fue aumentando y empezó a trazar un plan audaz, una rebelión contra Dios. Lucifer comenzó a influir en otros ángeles, atrayéndolos hacia su lado y ofreciéndoles una promesa engañosa de poder y libertad.
logró persuadir a un tercio de las huestes celestiales para que lo siguieran en su intento de tomar el trono de Dios. Pero esta revuelta tuvo un final drástico. Dios, en su justicia y poder, no podía tolerar la rebelión en el cielo, y la batalla que siguió fue una de las más grandes jamás vistas en el reino espiritual. La Biblia nos cuenta que Lucifer y sus seguidores fueron expulsados del cielo. En ese momento, Lucifer perdió su brillo original, su honra y su posición. Fue transformado, ya no era el portador de la luz, sino un ser despojado de gloria y separado de Dios. A partir de ese punto, Lucifer se convirtió en Satanás, un nombre que significa adversario o acusador. Se volvió lo opuesto de lo que había sido creado para ser, y su misión pasó a ser engañar y desviar la creación de Dios, buscando destruir todo lo que él ama. Desde entonces, Satanás ha trabajado incansablemente contra los planes divinos, utilizando mentiras, manipulaciones e ilusiones para oponerse a Dios. La caída de Lucifer no fue solo la historia de un ángel caído, fue el comienzo de un conflicto espiritual entre el bien y el mal, que hasta hoy afecta el destino de la humanidad. Satanás se convirtió en el símbolo de la rebeldía, el enemigo que intenta desviar a las personas del camino de Dios. Esta transformación de Lucifer en Satanás es un recordatorio poderoso sobre los peligros del orgullo y la ambición desenfrenada. Él, que era la creación más hermosa, cayó por desviarse de su verdadera misión de honrar a Dios. Ahora, como Satanás, utiliza su antiguo poder de influencia para tratar de alejar a los seres humanos de su creador, engañándolos y ofreciendo ilusiones vacías. Esta historia nos muestra que, en el reino espiritual, todo tiene consecuencias y que la lucha entre el bien y el mal es real, con Satanás constantemente buscando maneras de oponerse a Dios. Pero también nos recuerda que Dios está en control, y que, a pesar de toda la fuerza que Satanás pueda tener, nunca será capaz de superar al Creador. Arcángel Miguel. En el vasto reino celestial, entre las legiones de ángeles que sirven a Dios, existe un ser de fuerza incomparable, cuyo nombre es conocido por su valentía y lealtad, el Arcángel Miguel. En hebreo, su nombre significa, ¿quién como Dios?, una expresión que refleja tanto su humildad como su compromiso inquebrantable con la justicia y la obediencia. Miguel no es un ángel cualquiera, es uno de los principales líderes del ejército celestial, un defensor acérrimo del bien y de la verdad. Desde tiempos antiguos, Miguel siempre ha estado presente en las luchas más importantes entre las fuerzas del bien y del mal, luchando en nombre de Dios. En la Biblia, su presencia es como una fuerza de seguridad, un guardián de los fieles, siempre preparado para enfrentar cualquier amenaza que desafíe la autoridad y la santidad del Altísimo. Él es quien lidera las huestes celestiales en las batallas espirituales, enfrentando los poderes de las tinieblas con una valentía singular. En cada batalla, muestra que no se trata solo de fuerza física, sino de una devoción y obediencia absolutas. Una de las pasajes más destacadas que resaltan a Miguel ocurre en el libro de Apocalipsis, donde él lidera al ejército celestial contra Satanás y sus ángeles caídos. Es una escena impresionante, el cielo se transforma en un campo de batalla, y Miguel, con sus ángeles, lucha para proteger el trono de Dios y a todos aquellos que pertenecen a su reino. En este combate decisivo, Miguel no duda, avanza con una firmeza imparable, movido por la certeza de que la victoria del bien sobre el mal es inevitable, ya que está guiada por el propio Dios. Además de Apocalipsis, hay relatos de Miguel en el libro de Daniel, donde aparece como un defensor especial del pueblo de Dios. En Daniel, Miguel es descrito como el príncipe que se levanta en favor del pueblo, especialmente en momentos de mayor angustia. Su presencia siempre se asocia con la protección y la seguridad, siendo una garantía de que, incluso en los tiempos más difíciles, el pueblo de Dios nunca estará desamparado. Esta función de Miguel como protector no se limita a una batalla física, sino que implica una intensa lucha espiritual, donde actúa para alejar las fuerzas oscuras y garantizar que la voluntad de Dios prevalezca. Otro momento importante en la historia del Arcángel Miguel es su disputa con el mismo Satanás por el cuerpo de Moisés, un episodio mencionado en el libro de Judas. En este pasaje, Miguel, a pesar de ser poderoso y valiente, no se exalta ni usa palabras de condenación directa contra Satanás. En lugar de eso, simplemente dice, «El Señor te reprenda». Esta actitud muestra el respeto de Miguel por la autoridad de Dios y su total confianza en que el juicio final pertenece al Creador. No depende de su propia fuerza, sino del poder de Dios para vencer el mal. Miguel, en todos estos relatos, representa una figura de seguridad y autoridad, alguien que está en constante disposición para proteger a los hijos de Dios y asegurar que la justicia prevalezca.
su papel va mucho más allá de simplemente combatir el mal. Él es, en muchos sentidos, el protector de los principios divinos, aquel que asegura que el plan de Dios continúe realizándose, incluso ante las fuerzas que intentan interrumpirlo. Él es un recordatorio de que el bien, con fe y obediencia, siempre prevalece. Así, la figura de Miguel inspira y fortalece a los fieles, recordando a todos que, a pesar de las batallas y pruebas, hay un defensor poderoso al lado de aquellos que sirven a Dios. Su lucha no es solo una cuestión de victoria física, es una batalla espiritual en la que el poder, la obediencia y la confianza en Dios son las armas que traen la verdadera victoria. Abadón. En una dimensión oscura y misteriosa, más allá de la comprensión humana, existe una figura enigmática conocida como Abadón, o ángel del abismo. El propio nombre Abadón significa destrucción, y sus acciones en la narrativa bíblica hacen justicia a esa descripción. Abadón es un ser que, a veces, aparece en las escrituras no como un protector o mensajero, sino como un símbolo de juicio y retribución divina. No está allí para consolar o proteger, sino para garantizar que la justicia de Dios se cumpla sobre aquellos que eligieron el camino del mal y la rebeldía. La primera imagen que tenemos de Abadón es la de un líder poderoso, que comanda las fuerzas destructoras que habitan el abismo, una región tenebrosa en las profundidades espirituales. A diferencia de los ángeles que se acercan a la humanidad trayendo mensajes de paz y esperanza, Abadón aparece como un juez implacable, sin piedad para con aquellos que han vuelto la espalda a Dios. En sus relatos bíblicos, especialmente en el libro de Apocalipsis, se le describe como el ángel a quien se le dio poder sobre el abismo, quien controla y libera fuerzas aterradoras en el final de los tiempos. Una de las escenas más impactantes en las que aparece Abadón es cuando lidera la liberación de criaturas temibles del abismo, una especie de ejército de criaturas espirituales que traen terror y devastación sobre la tierra. Este momento se describe de forma vívida, con humo y tinieblas que surgen del abismo y cubren el mundo, ilustrando el peso y la severidad del juicio. Abadón, en su posición de líder de estas fuerzas, no actúa con crueldad sin propósito, sino como el ejecutor de la justicia divina para aquellos que han rechazado persistentemente el llamado de Dios. El libro de Apocalipsis nos muestra esta función de Abadón con detalles impresionantes. Se le describe como un ángel que porta un poder específico y temido, que solo se libera en los momentos en que el juicio es necesario para traer orden al caos. Abadón no actúa por su cuenta, sino que cumple un papel designado por Dios. Incluso en medio de la destrucción, representa el orden divino, mostrando que, en el plan de Dios, incluso el juicio tiene una función y un propósito. Nada está fuera de control, todo está bajo el mando del Creador. Así, la figura de Abadón también sirve como un recordatorio de la justicia de Dios. En un mundo donde a menudo el mal parece prosperar y los actos malvados quedan impunes, Abadón simboliza la garantía de que habrá, de hecho, una respuesta para cada acto de rebeldía e injusticia. No es un papel fácil, pero es un papel necesario en la estructura del universo creado por Dios. En última instancia, Abadón es una manifestación del poder divino, de un juicio que, aunque terrible, es justo y que trae equilibrio al mundo espiritual. Abadón, el ángel del abismo, nos enseña que el juicio forma parte del orden de Dios, un recordatorio solemne de que nada pasa desapercibido a los ojos divinos y que hay un momento adecuado para todo, incluso para la destrucción, si es necesario para restaurar la justicia. Belial. En un rincón sombrío y oscuro de la historia espiritual, surge Belial, un ser que simboliza la corrupción y la rebeldía, características que lo alejan totalmente de la luz y de la bondad divina. En los textos sagrados, Belial es presentado no como un simple ángel caído, sino como la personificación de la malicia y la inmoralidad que intentan envenenar el alma humana. Se le ve como un líder de todo lo que es desorden, aquel que susurra las tentaciones que desvían al hombre del camino de la rectitud, seduciéndolo hacia las tinieblas. Belial es como una sombra persistente, ofreciendo caminos que, en la superficie, pueden parecer placenteros, pero que, detrás, esconden trampas y destrucción. En varios pasajes bíblicas, su nombre aparece asociado al caos, a la ruptura de las leyes y a comportamientos que distorsionan los valores sagrados. Más que cualquier otra figura, representa lo que separa al hombre de Dios y lo atrae hacia un estado de perdición, lejos del propósito de paz y amor para el cual fue creado. En su esencia, Belial no tienta a los humanos con miedo o violencia directa, sino con promesas de libertad sin límites y placeres que desconsideran cualquier responsabilidad. Él es quien se aprovecha de la debilidad humana para introducir pensamientos de codicia, egoísmo e inmoralidad. De esta manera, lleva a las personas a perderse en comportamientos y elecciones que las alejan cada vez más de la presencia divina. Este proceso es sutil, comienza en pequeños desvíos,
y gradualmente, se convierte en un abismo de desobediencia. Una de las características más peligrosas de Belial es que no opera solo individualmente, actúa en medio de grupos, en las sociedades, fomentando ideas y actitudes que normalizan lo que antes era incorrecto, haciendo parecer natural lo que es desorden y alejamiento de Dios. Él siembra semillas de discordia, envidia y orgullo, características que corrompen no solo el corazón de una persona, sino que afectan a familias, comunidades, y eventualmente, a naciones enteras. Es un trabajo meticuloso de destrucción, donde Belial es un maestro. En la cultura bíblica, Belial es mencionado como el opuesto de todo lo que es santo. Aquellos que se permiten guiar por sus susurros terminan convirtiéndose en hijos de Belial, un término utilizado para describir a personas que han abandonado la verdad y se han entregado completamente al mal. Y eso es lo que él representa, la rebeldía contra el orden divino, la elección consciente de ignorar el camino de Dios en favor de placeres y comportamientos que destruyen la integridad del alma. La presencia de Belial en las Escrituras sirve como una advertencia clara y solemne: el alejamiento de Dios lleva a la ruina. Él es un recordatorio constante de los peligros de la desobediencia, de lo que sucede cuando permitimos que nuestra alma sea influenciada por voces y fuerzas que parecen agradables, pero que en realidad conducen al abismo. Es a través de figuras como Belial que la Biblia nos alerta sobre la importancia de mantener nuestros valores y nuestro corazón firmes en Dios, recordándonos que el camino hacia él exige disciplina, fuerza y el rechazo de las ofertas engañosas que aparecen a lo largo de la vida. En resumen, Belial es una figura de advertencia, una personificación de las consecuencias del alejamiento de Dios. Nos enseña que la corrupción comienza sutilmente, pero termina en profunda oscuridad. Desde el Antiguo Testamento, Dios alerta a su pueblo contra el peligro de dar el corazón a cualquier cosa o persona que pueda ocupar su lugar en sus vidas. La idolatría, en esencia, es cuando algo, ya sea una figura, una idea, un deseo o incluso otra persona, llega a tener la misma o mayor importancia que Dios. Por ello, esta práctica es vista como una de las mayores amenazas a la relación directa y pura con el Creador. A lo largo de las Escrituras, vemos al pueblo de Israel cayendo repetidamente en la tentación de la idolatría. Era una práctica peligrosa y seductora, a menudo presentada en momentos de crisis, duda o simplemente curiosidad por culturas vecinas. El acto de construir estatuas o adorar imágenes de dioses de otras naciones no solo era una práctica cultural común en la época, sino que también era una forma de buscar seguridad, protección o respuesta a problemas cotidianos. Y aquí es donde radica la esencia del peligro: el acto de buscar estas respuestas fuera de la orientación de Dios llevaba al pueblo a la decadencia espiritual y a la confusión. El ejemplo de la idolatría del becerro de oro en el desierto es uno de los episodios más impactantes. Moisés, el líder de Israel, estaba en el monte Sinaí, recibiendo instrucciones directas de Dios. Sin embargo, el pueblo, impaciente y temiendo estar desamparado, construye una imagen de oro en forma de becerro y comienza a adorarlo. Este becerro era un intento de simbolizar el poder, algo visible y tangible en un momento de desesperación. Pero al hacer esto, el pueblo quebrantó el primer mandamiento de Dios, mostrando que, en el fondo, la idolatría se trata de confianza, donde colocamos nuestra confianza y devoción. Ese momento fue un recordatorio trágico e inmediato de la necesidad de vigilancia espiritual. A lo largo de los años, el peligro de la idolatría no se limitó a las estatuas o imágenes. La idolatría toma muchas formas, que pueden ser menos visibles y más sutiles. Para nosotros, hoy, puede estar en el apego a riquezas, en la búsqueda insaciable de estatus, en la excesiva confianza en nuestras propias habilidades, o incluso en el deseo de control y poder. Todo lo que tiende a ocupar nuestro corazón y nuestra mente, reemplazando el espacio dedicado a Dios, puede convertirse en una forma de idolatría. La Biblia nos enseña que la vigilancia espiritual es un ejercicio diario y constante. Significa estar atentos, no solo a lo que ocurre a nuestro alrededor, sino también a lo que pasa en nuestro propio corazón. Significa examinar nuestras intenciones, nuestros deseos y lo que nos atrae, para discernir si realmente estamos confiando en Dios o si nos estamos dejando seducir por promesas ilusorias. Esta vigilancia espiritual es como una brújula que nos mantiene en el camino correcto, evitando que nos desviemos hacia senderos que aparentan seguridad, pero que, en el fondo, nos alejan de la verdadera fuente de vida y paz. En Mateo 6 y 24, Jesús afirma que nadie puede servir a dos señores, y esta enseñanza resume la importancia de tener el corazón totalmente orientado a Dios. La idolatría es una trampa que promete llenado, pero que, al final, nos deja vacíos y lejos del propósito divino. Así,
la historia de la idolatría es una advertencia continua para cada generación. Nos recuerda que debemos estar siempre vigilantes, con el corazón guardado y firme, porque cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas puede alejarnos de su gracia. Debido a todo esto, entendemos que la soberanía de Dios es uno de los temas centrales y más poderosos de toda la Biblia, resonando en cada línea e historia que encontramos. Incluso cuando miramos a figuras sombrías como Satanás, Belial o el destructivo Abadón, que parecen actuar fuera de los planes divinos, la verdad mayor es que todo, absolutamente todo, está bajo el control de Dios. No hay nada que escape de su dominio, ninguna acción de ángeles, demonios o incluso de hombres puede suceder sin que él lo haya permitido, y hasta lo que parece rebelde y contrario a él, de alguna manera, sirve a un propósito mayor. La Biblia está llena de ejemplos que ilustran esta verdad. Uno de los ejemplos más conocidos y, quizás, más impactantes es la historia de Job. Satanás, en un momento, se acerca a Dios y cuestiona la fe de Job, acusándolo de ser fiel solo porque todo iba bien en su vida. En una conversación impresionante, Dios permite que Satanás pruebe a Job, pero establece límites. Satanás podría tocar los bienes de Job y, luego, su salud, pero no podría quitarle la vida. Este es un recordatorio contundente de que, incluso cuando el mal parece estar suelto, opera dentro de los límites impuestos por la mano de Dios. Al final, Job sale purificado y más cerca de Dios, mientras que Satanás queda expuesto en su intención de causar destrucción. Dios es como un autor sabio y absoluto que conoce el fin desde el principio. En su plan, incluso las fuerzas más oscuras terminan cumpliendo un papel. Pensemos en el papel de los reyes de Babilonia o de imperios como Egipto y Roma. Estos reinos, que en diversos momentos se levantaron con orgullo contra el pueblo de Dios, fueron usados por él para disciplinar, moldear y preparar a los israelitas y a los primeros cristianos, llevándolos a una relación aún más profunda y verdadera. Estos imperios se veían a sí mismos como fuerzas superiores, pero, sin saberlo, seguían el guión divino que los utilizaría para realizar el bien eterno y el crecimiento espiritual de su pueblo. En el libro de Apocalipsis, también vemos esta soberanía en acción cuando Dios usa incluso al ángel del abismo, Abadón, para cumplir sus propósitos de juicio. Incluso este ángel, que es descrito con tanto poder destructivo, es, en última instancia, un siervo de la voluntad de Dios. No actúa por sí mismo, sus acciones son una respuesta al pecado y un recordatorio del juicio divino sobre la maldad. Dios no deja que el mal triunfe o sobrepase sus límites, todo está coordinado por un propósito que, aunque sea difícil para nosotros comprenderlo plenamente, es perfecto y completo. ¿Y qué significa todo esto para nosotros hoy? Significa que, incluso en momentos de duda e incertidumbre, Dios está al mando. Podemos ver el mal creciendo a nuestro alrededor, problemas surgiendo desde todas las direcciones y, a veces, cuestionar dónde está Dios en medio de todo esto. Pero la respuesta que la Biblia nos da, repetidamente, es que Él tiene el control absoluto, guiando todo hacia un fin que traerá justicia, restauración y paz para sus fieles. Esta soberanía no es fría o distante, por el contrario, está llena de amor y propósito. Cuando comprendemos que Dios gobierna soberanamente, también entendemos que nada es por casualidad. Las dificultades, las batallas espirituales y las figuras oscuras que parecen tener poder momentáneo están, en realidad, limitadas por el Dios que es perfecto en bondad, sabiduría y poder. Bueno, ya estamos llegando al final de esta historia, pero antes me di cuenta de que aún no has dejado tu me gusta en este vídeo. Es muy importante para que YouTube siga promoviendo nuestro contenido y así podremos seguir bendiciéndote. Por lo tanto, deja tu me gusta en este vídeo, que es gratis. Gracias. Continuando. A medida que nuestra jornada nos lleva por estas verdades profundas sobre la soberanía de Dios y las fuerzas que se oponen a Él, llegamos a un punto crucial, el llamado a la fe y a la protección divina. Este es el mensaje de esperanza que permea toda la Escritura, una luz que brilla incluso en las horas más sombrías, mostrando que, no importa cuán poderosa parezca la oscuridad a nuestro alrededor, la protección de Dios siempre está disponible para quienes la buscan sinceramente. Imagina la escena. Después de explorar las historias de ángeles poderosos como Miguel y la caída de Lucifer, que se convirtió en Satanás, y de reflexionar sobre las influencias de Abadón y Belial, te sientes casi como un espectador en una gran batalla espiritual. La lucha entre el bien y el mal es real, y a menudo parece que el mal está ganando. Pero, en medio de este torbellino de luchas y desafíos, Dios nos hace una invitación. Nos llama a buscar su protección, a refugiarnos en su fuerza y gracia. La Biblia nos anima a permanecer firmes en fe,
incluso cuando las tentaciones y pruebas se levantan como gigantes ante nosotros. En Efesios 6, 10-11, encontramos la poderosa instrucción de revestirnos con la armadura de Dios. Estas palabras no son solo un recordatorio, sino un llamado a la acción. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, nos dice Pablo. El apóstol nos exhorta a revestirnos con toda la armadura de Dios, para que podamos resistir las artimañas del diablo. Esta armadura no es física, sino espiritual, e incluye verdades que nos protegen y nos fortalecen en la batalla diaria contra las tentaciones y las mentiras que nos rodean. Cada pieza de esta armadura tiene un propósito divino, y necesitamos recordar que estamos constantemente en un campo de batalla espiritual. El casco de la salvación nos protege de los ataques a nuestra mente, el escudo de la fe nos ayuda a apagar las flechas encendidas del maligno, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra arma ofensiva. Con estas herramientas a nuestra disposición, somos llamados a mantenernos firmes, no solo para nuestra propia protección, sino también como testigos de la victoria de Dios sobre el mal. Y cuando miramos nuestro mundo hoy, repleto de distracciones, tentaciones y desafíos que pueden alejarnos de Dios, este mensaje se vuelve aún más relevante. La idolatría, que mencionamos antes, puede tomar muchas formas. A veces, puede ser la búsqueda de éxito, riqueza o incluso el apego a relaciones que no honran a Dios. La lucha por permanecer fiel es constante, y necesitamos recordar que no estamos solos. Dios nos ofrece su protección y nos anima a clamar a Él, buscando su presencia y fuerza en momentos de debilidad. Para finalizar nuestra reflexión, hagamos juntos una oración. Esta oración no es solo una formalidad, sino una invitación para que cada uno de nosotros busque la protección y la fuerza de Dios en nuestras vidas. Cierra tus ojos y siente la presencia del Señor a tu alrededor. Querido Dios, te agradecemos por tu soberanía y por tu amor inquebrantable. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantener nuestra fe fuerte, incluso cuando surgen desafíos. Que podamos buscar tu protección en tiempos de tentación y confusión. Revístenos con tu armadura, para que podamos permanecer firmes en la batalla espiritual que enfrentamos todos los días. Te agradecemos por la victoria que tenemos en ti, Señor, y por la certeza de que, incluso en las dificultades, tú eres nuestro refugio seguro. Que nuestra vida glorifique tu nombre y que siempre recordemos que en ti encontramos la verdadera paz y protección. Amén. Este llamado a la fe y protección no es solo un mensaje final, sino un compromiso que llevamos adelante en nuestras vidas. Que siempre busquemos a Dios en todas las circunstancias, recordando que, aunque las fuerzas del mal puedan parecer poderosas, nuestra confianza debe estar firmemente arraigada en la victoria de Dios sobre todo. Así, concluimos este viaje, no como derrotados, sino como aquellos que saben que, en Cristo, somos más que vencedores. Al cerrar nuestra reflexión sobre el llamado a la fe y protección, queremos invitarte a suscribirte a nuestro canal, si aún no lo has hecho. Al suscribirte, no solo nos apoyas, sino que también garantizas que no te perderás ninguno de nuestros contenidos inspiradores. Y no olvides activar la campanita de notificaciones. Así, serás avisado siempre que tengamos un nuevo vídeo, trayendo mensajes de esperanza y enseñanzas valiosas. Y, si aún no lo has visto, te recomendamos encarecidamente el vídeo Secreto Escondido, mira lo que hizo Rispa por sus hijos muertos, Rispa y el rey David. Esta es una historia poderosa que revela el amor incondicional de una madre y los desafíos enfrentados en el contexto de su fe y perseverancia. Es una narrativa emocionante que nos enseña sobre el sacrificio y la lucha por la justicia. No te lo pierdas.